navegantes, bienvenidos a un nuevo despacho de Clark. En esta ocasión voy a hacer una reseña del libro de James Bond Lover's Guide to Britain, un libro escrito por Edward Bildung y publicado por la editorial Whitehall. Bueno, pues es un libro que ha salido muy recientemente, creo que salió a finales de diciembre del año pasado, en 2025, y bueno, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Es un libro sobre localizaciones de rodaje de James Bond, pero que incluye también el James Bond literario, todo tipo de localizaciones que se han visto en las novelas, otras que pudieron haber inspirado a Fleming para ciertos sitios que en parte eran inventados, pero que en parte se basaban en esos sitios reales, y luego también incluye casas de diferentes actores, sobre todo los actores de James Bond, que están siempre en el Reino Unido, ¿no? Es lo que tiene el libro, que se centra solo, exclusivamente en el Reino Unido, es decir, en Gales, en Inglaterra y demás. Entonces, bueno, es muy concreto, es un libro muy específico, te tiene que gustar mucho el tema de las localizaciones, y luego tiene la pega de que no tiene imágenes de James Bond. Es un libro sin derechos por parte de la Eon Productions o ahora de Amazon, es decir, no tiene los derechos de las películas y por tanto solo utiliza fotografías de los lugares de los que está hablando, fotografías que ha podido sacar el propio autor o en otras ocasiones son de fotógrafos, también saca esto de Wikipedia, de Wikipedia Commons, que no tienen tampoco derechos de autor. O sea, es un libro hecho eso, de forma legal, por así decirlo, ¿no? No empieza a coger fotos de James Bond sin tener el permiso de cada imagen, y bueno, pues está bastante bien para son unas 170 páginas por 18 euros, le he visto bastante interesante y he descubierto un montón de localizaciones que yo no sabía, porque claro, del James Bond literario no estoy tan metido en materia y tampoco sé absolutamente todas las casas en las que ha estado Ian Fleming. Me ha sorprendido, yo ahí sí que sabía algunas de cuando hice un reportaje estos de Archivo 07, estuve allí, porque estuve en la principal, ¿no? Esa de Londres, que está en Ebury Street, esa por supuesto está aquí, pero luego menciono otras de cuando estuvo en la infancia, la casa de los abuelos, esta estuve con su mujer solamente un par de años. Bueno, impresionante el recorrido que hace por las casas de Ian Fleming, y luego ya digo, están también los de las películas, pero claro, se echa en falta no ver las imágenes de esas escenas, ¿no? Dice, aquí se rodó la persecución de lancha del mundo nucleosciente y te va detallando punto por dónde pasa la lancha, pero luego tampoco te habla de lo que es el rodaje, ¿no? No hay las curiosidades que me gustan a mí de cómo se llevaron a cabo esos rodajes o curiosidades fílmicas, vamos a decir, ¿no? Cinematográficas. Se centra en explicar en qué consisten esos sitios y la historia muchas veces de esos sitios, ¿no? Pues la casa de Ian Fleming perteneció a esta persona, luego perteneció a esta otra, es del siglo XVIII, el que sea. En esta calle pues se rodó esta escena y esta calle pues tiene esta historia. Es más una guía de viaje que una guía de cine, ¿no? A mí me gustaría que encontrar alguna guía que mezclara un poco las dos cosas, y de momento no lo estoy encontrando a duras penas, ¿no? El de Darker Than the Sun pasaba un poquito lo mismo, ese otro que leí en francés también tenía muy poquito de cine, hablaba más de los lugares en sí mismos. Entonces, claro, depende de lo que cada uno busque, ¿no? Si quieres una guía turística te puede interesar porque vas a recorrer los sitios y te va a decir a veces pues lo que cuesta la entrada, o aquí no se puede entrar porque es privado, aquí puedes acceder mejor por la autopista. Entonces, claro, es una lectura que a veces puede ser un poco tediosa porque si no estás viajando en ese momento para ver los sitios, ¿para qué quieres leer todo el recorrido con las salidas de autopista, qué carretera tienes que ir, y aquí puedes aparcar, y aquí esto cuesta 3 euros si quieres acceder? Bueno, pues en ese sentido, bien si lo vas a utilizar, pero para leerlo sin más, como hago yo, pues a veces puede resultar un poco pesado, ¿no? Os lo voy a enseñar ahora un poco por dentro. Aquí vemos que en la portada entremezcla dos localizaciones. En la parte superior vemos el edificio del M6, que por supuesto también habla de él, un poquito cómo es y demás, y luego debajo una estación de tren. Así que en ese sentido pues es una portada bastante aceptable, aunque se echan en falta pues imágenes de las películas, ¿no? Y a lo largo del libro pues también no hay ni una sola imagen de las películas. Aquí vemos por ejemplo una de las estaciones de Octopussy, por donde pasa el famoso tren del circo, y aquí pues vemos viendo en el índice que va por geográficamente, digamos, el orden que sigue, pues empieza por supuesto en Londres, luego resto de Londres ya lo que es más afueras, y luego ya pues el sur del país, luego va a la zona de Gales, por ejemplo, a Escocia también. Vamos a ver las localizaciones de Skyfall, por ejemplo, la casa de Sean Connery, no podía faltar. Pero bueno, luego tiene esa pega, ¿no? De que me estás leyendo el libro y dices, pues he hecho en falta
algo más de cine, ¿no? Siendo sobre James Bond, yo metería más curiosidades de los rodajes, ese tipo de anécdotas que tanto me gustan, ¿no? De aquí tuvieron un accidente, aquí se gastaron una broma, aquí el rodaje fue complicado porque hizo muy mal tiempo. De eso a duras penas hay, y lo que habla es más la historia de los sitios. Entonces se puede hacer una lectura un poquito pesada si no estás muy interesado en el tema. A veces te cuenta que, por ejemplo, pues en esta localización, me lo invento, pues Fleming puso que había un hotel que efectivamente existía en su época, pero ahora ya no existe y construyeron en su lugar residencias. Bueno, pues te cuenta eso, la historia del sitio, en vez de otras temáticas que pueden ser más interesantes, ¿no? De cómo llegó a escribir ese pasaje o en qué se pudo inspirar. De eso hay menos información. Y de los rodajes lo mismo, pues no hay apenas de los rodajes, y es más el saber la historia de cada uno de los sitios. Eso sí, está muy bien maquetado, me gusta el que usa fotos de bastante buen tamaño, para ser un tamaño de libro tipo bolsillo, es un poquito más pequeño que el A5 que suelo usar yo en mis libros. Utiliza fotos grandes, ¿no? Que se vean bien los diferentes sitios, incluye también algún que otro mapa. Aquí vemos, por ejemplo, el James Bond, o sea, rutas de James Bond de la literatura, en Moonraker y en Goldfinger. Todo el recorrido que hace con el coche por Inglaterra está ahí detallado, y vas viendo todo, le puedes hacer paso a paso, porque te dice casi como un GPS todo lo que tienes que hacer para seguir la ruta de James Bond. Pues hombre, está chulo como guía turística, ¿no? Como guía cinematográfica, pues puede ser un poquito más flojo el libro. Entonces es un libro que recomiendo, le puntuaría igual con un 7 sobre 10, porque me ha hecho descubrir muchísimos sitios que no conocía, pero sabiendo eso, que no tiene curiosidades de cine, es más la historia de cada uno de los sitios, y por tanto pues puede ser una lectura un poco pesada si la hablas así del tirón, ¿no? Igual funcionaría mejor si le coges cuando ya estás viajando allí y estás viendo los sitios, y entonces te sirve de referencia, ¿no? Pero como lectura de principio a fin, como he hecho yo, en 4 o 5 horas, pues hombre, si no te gusta mucho el tema, pues igual es un libro que te podría resultar prescindible, ¿no? Yo personalmente sí que le recomiendo, por eso, porque me ha hecho descubrir unos cuantos sitios, sobre todo del Bond literario y de Fleming, y de casas de actores, porque claro, de los rodajes ya más o menos sí que lo sabía de haber leído esos libros que he ido reseñando en los últimos vídeos, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta nueva reseña, espero que os haya gustado, y nos seguimos viendo en Archivo 007.